El arte es un concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para dar a conocer una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. A través de la historia, una gran cantidad de artistas en todo el mundo han realizado importantes aportaciones al arte universal, constituyendo así un invaluable legado para la humanidad. Muchos de estos talentos han nacido o vivido en Aguascalientes, poniendo su granito de arena en la conformación de nuestro patrimonio artístico. El doctor Alfonso Pérez Romo es médico de profesión, pero ha dedicado toda una vida a la promoción y la enseñanza del arte. Entre sus múltiples actividades ha sido profesor, decano y rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, fundando carreras como Medicina y Ciencias del Arte y Gestión Cultural. Además de todo esto, ha sido el coordinador de los diplomados de arte en esta institución. De igual forma, fue director del Instituto Cultural de Aguascalientes y presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, entre otros muchos cargos. El día de hoy nos honra con su presencia en el programa para presentar esta serie. Saludamos con mucha y grata expectación la aparición de esta nueva serie audiovisual sobre la historia del arte en Aguascalientes. Es un documento sumamente importante para conocer mejor la esencia de lo que somos, nuestra cultura regional. Allí vamos a encontrar seguramente datos muy importantes sobre el momento en que el barroco da lugar al neoclásico. Por ejemplo, en las portadas del Encino, de la Merced, o en el maravilloso tesoro que tenemos en la Camarín de San Diego. También, seguramente, nos habrá de interesar saber qué tuvo que ver nuestra cultura con el joven López Velarde que estuvo aquí con nosotros. Si algo tuvo que ver nuestra cultura para el fomento de su poesía, ¿verdad? Y también saber qué ha pasado o qué pasó con el desarrollo de nuestra propia cultura, con la presencia aquí de personajes como Mauricio Magdaleno, como Manuel José Otón, ¿verdad? Como Eduardo J. Correa, todo este tipo de personajes. Es muy importante también, y pienso que podrá aparecer en el diplomado, el trabajo de los grandes artistas de Aguascalientes como Francisco Díaz de León y Gabriel Fernández Ledesma, que realmente consolidaron las artes gráficas mexicanas después de la transición que se hizo en nuestro tiempo en la Revolución, después de la Revolución Mexicana, así como la influencia de músicos importantísimos como Ponce, como Esparzoteo, como Viramontes, Ruiz Esparza, la fundación de la Casa de la Cultura por Víctor Sandoval, que tanto tuvo que ver con el desarrollo en Aguascalientes del teatro, de la danza, de la poesía, ¿verdad? Y por encima de todo y coronando todo, pienso yo que vamos a tenernos el placer de encontrar otra vez a los grandes titanes que son los padres del arte contemporáneo mexicano: Jesús Contreras, Saturnino Herrán y José Guadalupe Posada, los tres glorias de Aguascalientes. Pues enhorabuena y que lo disfruten ustedes plenamente. José Francisco Elizondo Sagredo fue un dramaturgo, periodista, poeta, ensayista, músico y humorista originario de Aguascalientes. Conocido también por los seudónimos Pepe Nava y Quién, Elizondo fue epigramista por 23 años en el periódico Excelsior y escribió guiones para cine y libretos para zarzuela y comedia musical. Vayamos ahora con el licenciado Alfonso Iván Medina Contreras para que nos platique un poco más de este ilustre personaje.
Aguascalientes es un estado que ha engendrado grandes personajes. Prueba de ello tenemos a la Santa Trinidad de Aguascalientes, José Guadalupe Posada, Jesús F. Contreras y Saturnino Herrán, cada uno en su ámbito cultural y artístico. A la altura de estas personalidades encontramos a José Francisco Elizondo Sagredo. Este personaje nace el 29 de enero de 1880 en el seno familiar de la familia Elizondo Sagredo. Su padre, Blas Elizondo, y cabeza de familia, era de España. Su madre, Josefa Sagredo, era oriunda de aquí del estado de Aguascalientes. Este matrimonio se consuma en 1865 y procrean a 6 hijos. El menor de ellos, nuestro personaje, José F. Elizondo. La familia del personaje contaba con una posición privilegiada y en cierto modo acomodada, debido a que su madre era pariente del primer jefe de estado de aquí de Aguascalientes, Pedro García Rojas, y también en su momento su hermano Carlos Sagredo fue gobernador también de aquí del estado. El puesto que ocupaba su padre era el de almacenista de recaudación de rentas en el estado. Además de eso, contaba con un puesto de redacción en el periódico El Republicano. Elizondo permaneció aquí durante su infancia y adolescencia. Estudió de 1894 a 1896 en el Instituto Literario y Científico del Estado, hoy nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Después de esto, ya hacia 1891, fallece su padre, y dado esto, años después tienen que emigrar hacia la capital. A partir de 1898 y hasta 1902 ocupa algunos puestos en cargos públicos. De 1998 a 1900 es taquígrafo en el estado de Puebla, y ya para 1900 se va a ser ayudante como secretario particular de Justo Sierra. En 1902, al no ser de su interés el seguir como teniendo trabajos en el sector público, decide inmiscuirse en el ámbito literario. Empezó a escribir zarzuelas y poemas. Su primer zarzuela la hace en 1902 y tiene como título La Gran Avenida. Esta, su primera obra, no tuvo el éxito esperado o la aceptación entre el público que a José F. Elizondo le hubiera gustado, debido a que en una de las escenas pone en la puesta a unos personajes que hacían alusión a los oficiales reservistas. Esto no gustó a este sector del público debido a que en ellos se encontraban algunos oficiales. Dado esto, él decide hacer una carta dirigida a al general Bernardo Reyes. Aquí le expone que durante las funciones, pues estos oficiales mostraron descontento entre silbatinas y abucheos, desaprobaron este tipo de escenas. En ella, pues en esta carta, pues le comenta que no era su intención molestar o malhumorar a los oficiales, y sin embargo le aclara que va a quitar la escena de su obra. A pesar de que pareciera que hubiese empezado con el pie izquierdo con La Gran Avenida, en 1904 estrena su gran éxito Chin Chun Chan. Esta puesta en escena de un solo acto y de tres cuadros fue representada a lo largo de la nación más de 10,000 veces. Esta puesta en escena tal vez sea el sello característico de Elizondo, esto viéndolo desde su faceta como dramaturgo. En 2016, el Centro de Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes hace uso de esta puesta en escena y revive el gran éxito Chin Chun Chan con una gran aceptación. Debido al gran éxito que tiene esta última puesta en escena, decide hacer una representación al año de diferentes zarzuelas y teatros de revista. Para mencionar algunas de las más importantes, o que quizá yo como estudiante de la licenciatura de Historia debo destacar las que hace con alusión de toque político, las cuales son El Surco y El País de la Metralla. El Surco la hace en 1911 y El País de la Metralla en 1913. Esta última es muy polémica debido a que es más incisiva y se jacta de tener una crítica humorística, pero a la vez política, de los acontecimientos que estaban muy recientes,
debido a que esta obra se basa en el acontecimiento conocido como la Decena Trágica, que acababa de suceder en febrero, que había sido del 9 al 18 y culmina el 22 del mismo mes con el asesinato de Francisco I. Madero y Pino Suárez. Debido a esta última puesta en escena que ya les mencionaba, Josefa Elizondo tuvo que exiliarse a La Habana, Cuba, puesto que tocaba temas muy polémicos, y aunque en un principio fue bien aceptada debido a que el mismo Huerta fue a ver la puesta en escena, hubo algunos personajes a los que no les pareció. Por ejemplo, Carranza, quien en una misma carta de Elizondo se hace saber el descontento de este personaje, pues lo manda a amenazar con un personaje que en la carta de Elizondo no se menciona quién es, pero que al llegar al Lírico le comenta que al verlo le dijo que en cuanto llegara a la capital, a él y a Gascón los colgaría del mismo teatro. Este personaje multifacético no solo se encasilló en el teatro, puesto que expandió sus horizontes y se inmiscuyó en el ámbito periodístico. Aquí pues se resalta su labor como epigramista en Excelsior. Aquí escribía un epigrama diario en la sección del epigrama del día. En La Vida en Broma, que era una sección donde él escribía cada domingo, siempre nos mantenía al tanto de una anécdota suya o de lo que estaba ocurriendo en ese entonces a nivel nacional o a nivel local. Aquí siempre lo hacía con su toque de humor particular. El camaleónico Pepe Elizondo no solamente tuvo estas facetas como periodista y como dramaturgo, sino que también tuvo su faceta como poeta. Y aunque solamente existe un poemario de él, pues en 1903 publicó Crótalos, que estaba ilustrado, aparte de los poemas, por algunas imágenes de Julio Ruelas, el zacatecano. Aparte de esto, Pepe Elizondo también se desenvolvía mucho en el campo de la farándula. Esto lo pude corroborar en el acervo documental y fotográfico que se encuentra en la bóveda Jesús F. Contreras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí hay diversas postales de muchísimos de las amistades que tuvo en el medio artístico. Allí encontré desde su buena amistad con Mimí Derba hasta su buena amistad con los hermanos Soler. Incursionó en el cine con algunos guiones, como por ejemplo en El Rosario de Amozoc y en la película de Yo también bailé con Don Porfirio. De esta faceta es muy poca la información que se tiene debido a que pues él decidió no inmiscuirse tanto, aparte de que ya no tenía tanto tiempo. De la primera película que les menciono, él firma un acuerdo así como de derechos de autoría en 1938, entonces ya estaba muy cerca de su muerte. Él muere en 1943. Cabe mencionar que nuestro personaje también se inmiscuyó en el ámbito musical. Para mencionar tal vez la canción más famosa en la que él tiene coautoría es en la de Ojos Tapatíos. Una canción que tiene mucha relevancia, puesto que hasta en una película muy famosa que se conoce como Dos tipos de cuidado, Jorge Negrete y Pedro Infante interpretan esta canción. Tal vez alguien que tuvo mucho que ver con las relaciones interpersonales que sostuvo Elizondo con el círculo intelectual de la época fue su cuñado Jesús F. Contreras, que estaba casado con su hermana Carmen. Jesús F. Contreras era un afamado y reconocido escultor ya para ese entonces, pues era el hijo predilecto del porfirismo, quien fue y representó al país en las exposiciones universales de París, Francia. Incluso llegó a ganar un premio con su escultura La Malgré Tout. Elizondo fue cobijado por su cuñado a tal grado de que le permitió rozarse con personalidades como la de Amado Nervo, Luis G. Urbina, el mismo Julio Ruelas, entre otras. El momento cúlmine de la carrera de nuestro personaje es en 1927, cuando se le hace un homenaje en vida en Los Ángeles, California. Como invitada especial tenía a la actriz Dolores del Río. En este homenaje se presentan algunas de las obras que hicieron famoso a este personaje. Como ya sabrán, aquí se puso en puesta en escena Chin Chun Chan. Y para finalizar,
Él cierra como charlista y cuenta algunas de sus tantas anécdotas que tuvo a lo largo de su carrera y de su vida. Excelsior, periódico en el que él colaboraba, enaltece y resalta este homenaje que se le hizo.